Descubierto el inexplicable secreto del amante embrujado, una historia altamente aterradora. Ana se despertó una vez más antes del amanecer, el eco de su soledad resonando en las paredes desgastadas de su pequeño departamento. Con el corazón acelerado, sintió el peso de la incertidumbre sobre su hija. Cada mañana, atravesaba el bullicio del mercado, pero la alegría de vender frutas y verduras nunca logró ahogar la sombra que la perseguía, un miedo persistente y abrumador. Sin embargo, todo cambió cuando Joaquín apareció en su vida, un joven carismático que traía consigo una luz que antes le era ajena. Durante las noches, intercambiaban risas entre cajas de tomates y aguacates, pero lo que Ana no sabía era que la felicidad era solo la antesala del terror. Una tarde, mientras terminaba de empacar sus cosas, el celular de Ana vibró con un mensaje. «Deja de verlo o te arrepentirás». La sangre le heló las venas. Miró a su alrededor, el aire se sentía pesado, como si sombras danzantes estuvieran a su alrededor. Desde entonces, algo en el aire cambió. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada nuevo día, Ana encontró más mensajes, cada uno más amenazante que el anterior. Los murmullos de los vecinos se convirtieron en ecos escalofriantes. «No confíes en él», decían, mientras ella chocaba contra las miradas llenas de advertencias. Pero el deseo oculto de sentirse amada y acompañada la empujaba a ignorar las alarmas de su mente. Pasaban las noches juntos, pero Joaquín, aunque pasional, a veces parecía perderse en un abismo. Su mirada se tornaba fría, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. Ana solamente quería creer que su vida podría ser diferente, que su hija tendría un futuro mejor. Pero el pasado de Joaquín acechaba como un espectro. Una noche, él desapareció sin decir palabra, dejándola más inquieta que nunca. Una sombra oscura se adensó en su pecho y la sensación de que algo horrible se acercaba la consumió. Fue entonces cuando Ana decidió buscar respuestas. Un viejo amigo de su madre, que había protagonizado varios de los chismes vecinales, soltó una bomba: Joaquín no es solo un joven. Su alma está ligada a un narcotraficante que busca venganza desde el más allá. Las palabras resonaban como un latido en su mente, cada sílaba presagiando el desastre. El miedo se apoderó de ella, mientras imágenes de un amor fatal comenzaban a dibujarse claramente en su mente, una traición que podría significar la ruina no solo de su amor, sino de la vida de su hija. Ana se vio atrapada en un laberinto oscuro, donde el amor se había convertido en una cadena que la mantenía atada a un destino aterrador. Con el peligro acechando en las sombras, tuvo que preguntarse, ¿podría desterrar a aquel amante embrujado antes de que fuera demasiado tarde? Sin respuestas y llena de terror, todas las luces se apagaron, dejando solo la oscuridad y un eco de risas aterradoras flotando en el aire. Mientras caía la noche, Ana sintió que el tiempo se le escapaba entre los dedos. ¿Logrará desentrañar el misterio de Joaquín antes que el horror consuma todo lo que ama? Ana no durmió esa noche. El reloj marcaba horas que parecían eternas, y las sombras en su habitación parecían moverse, llenando su mente de imágenes perturbadoras. Los recuerdos de Joaquín se arremolinaban con fuerzas oscuras, su risa, su forma de mirarla, todo lo que parecía un sueño consumiéndose entre el fuego de la realidad. El siguiente día fue un laberinto de angustia. Salió al mercado como cada mañana, pero los colores vibrantes que la rodeaban se habían desvanecido. Las frutas parecían más opacas, las voces de los compradores se transformaron en murmullos tenebrosos, advirtiéndole que el momento de actuar se acercaba. Cada paso acercaba la urgencia de entender a Joaquín. Ahora, más que un amante, era un misterio desgarrador, una amalgama de amor y horror. Decidida, visitó el lugar donde Joaquín solía encontrarse con amigos. Las luces parpadeaban en la penumbra y la atmósfera tenía un aire denso, casi como una advertencia. Todo estaba cubierto de un silencio inquietante, como si el mundo alrededor la estuviera observando. Al fondo, un grupo de hombres la miraba con curiosidad, sus rostros estaban tatuados de una historia de sufrimientos y secretos. Se aproximó a uno de ellos, conocido por sus rumores.
Cuando lo miró a los ojos, sintió un escalofrío helado que recorrió su columna. ¿Dónde está Joaquín?, preguntó, con la voz quebrándose entre la preocupación y el terror. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Joaquín está donde siempre ha estado, en lo más profundo de esta oscuridad. Pero lo que buscas podría traerte más que respuestas. Podría llevarte a la muerte. La advertencia sonó como un eco siniestro, haciendo que un sudor frío se formara en su frente. Ana retrocedió, horrorizada. Pero no podía detenerse. ¿Acaso el amor la había llevado a un abismo irremediable? El mismo hombre extendió su brazo hacia ella, atrapando su muñeca. Si lo quieres de verdad, deberás enfrentarte a su pasado. La oscuridad tiene un precio, y tú podrías ser el siguiente sacrificio. Ana se zafó con un tirón, su corazón palpitaría locamente entre las sombras. Sin embargo, una determinación nueva creció en su interior. No podía dejar que su hija sufriera por su propia ceguera. Decidió buscar más respuestas, sumergirse en la oscuridad de la vida de Joaquín. Infundiéndose con valor, decidió adentrarse en su mundo. Se convirtió en una sombra, siguiendo huellas y olores del peligro. Las noches se tornaron más largas, los ecos de risas se convirtieron en susurros chilling, y cada día se unía a una comprensión más oscura del amor que había creído que era verdadero. Una noche, al regresar a su hogar, encontró un envelope con su nombre. En su interior, una foto de Joaquín, pero en la imagen, él estaba rodeado de llamas, y un mensaje, críptico: el reloj avanza, el sacrificio es inminente. El miedo y la desolación apretaron su pecho como una trampa mortal. La sensación de que el tiempo se estaba acabando la envolvió. Lo que había comenzado como un amor parecía convertirse en una maldición, y Ana debía encontrar la forma de vencer al demonio que acechaba no solo a ella, sino a su hija. Esta vez, no estaba dispuesta a dejarse engañar. ¿Podría arriesgarlo todo para rescatar lo que le quedaba? Los ecos de su futuro se tornaron más oscuros y sombríos, y Ana entendió que para proteger a su hija, tenía que desenterrar la verdad detrás de Joaquín, aunque eso significara enfrentarse a los espectros que él había dejado atrás. Temiendo que ya era demasiado tarde, la pregunta ahora era: ¿qué la perseguía realmente, el amor o el odio en forma de fantasmas? Ana despertó sumida en una pesadilla. Los muros de su casa parecían expandirse y contraerse, como si la inhalaran y exhalaran en un tormento interminable. Cada rincón susurraba el nombre de Joaquín, ecos distorsionados que retumbaban en su mente. Sentía como si su corazón estuviera atrapado en un puño helado. A medida que el día avanzaba, las sombras se alargaban en las calles, y su búsqueda se tornaba más desesperada. Decidida a confrontar la verdad, Ana regresó al bar donde se había encontrado con aquel hombre siniestro. Cada paso la aproximaba al abismo, pero su amor por su hijo la empujaba adelante. Lo único que podía escuchar era su respiración agitada y el latido de su corazón, que resonaba como un tambor de guerra. Al entrar, las luces brillaban de una manera perturbadora, y el aire estaba cargado de riego. Los rostros a su alrededor se giraron, sus miradas eran un caleidoscopio de expectativa y desprecio. Se sintió vulnerable, como un ratón atrapado entre serpientes. Al fondo, reconoció al hombre del día anterior. Estaba sentado en la misma mesa, rodeado de sombras y rodeado de miradas inquisidoras. ¿Has venido a buscarlo?, preguntó él, su voz era un hilo de miel envenenada. Ana se acercó, su determinación a pesar del miedo palpitando en su pecho. ¿Dónde está Joaquín?, demandó, la rabia y el pánico concentrándose en su voz. Lo que buscas es más que un simple encuentro. La risa del hombre era una marea de frío que le atravesó la piel. Joaquín ha hecho pactos que lo han atado a fuerzas que no entiendes. Los espíritus lo reclaman. Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Espíritus? ¿Qué has hecho?, preguntó, la angustia tiñendo cada palabra. Él eligió. Y tú estás en la línea de fuego. Aquellos que intenten liberarlo, enfrentarán los mismos demonios que él ha llamado, advirtió mientras se inclinaba hacia ella, sus ojos brillando como brasas. Lo que más la aterraba era la extraña calma que empezó a invadirla. En lugar de huir, se sintió atraída por la oscuridad. Se acordó de las llamas de la foto, y supo que debía saber más. Sin embargo, antes de que pudiera articular una pregunta, una voz surgió de un rincón, una mujer con una mirada atormentada que dijo: «No deberías estar aquí. Es peligroso».
Él se llevará más que tu amor. Ana se giró hacia la mujer, sus palabras resonando como un eco trágico. ¿Qué sabes de Joaquín? Tú tienes que ayudarme. Lo vi caer. Lo vi hacer esa elección fatídica, dijo la mujer, sus ojos llenos de horror. Y ahora su alma está atrapada. Si continúas, serás parte de su condena. Ana respiró con dificultad, la piscina de incertidumbre a su alrededor. Sintió un escalofrío recorrerla, un presagio de que cada decisión que tomara la llevaría más allá de donde alguna vez creyó que podía ir. La luz del bar comenzó a parpadear, la atmósfera cargándose de una electricidad opresiva. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Por qué no me lo dijo Joaquín? Preguntó, la desesperación transformándose en furia. Pero la mujer solo se agachó, murmurando palabras que sonaban a una oración, las luces temblaron. Ana giró, sus pasos resonando, impulsada por un nuevo nivel de desesperación. Tenía que encontrar respuestas, pero cada paso la acercaba más a un destino aterrador que jamás imaginó. De repente, una sombra se deslizaba detrás de ella. La risa de Joaquín resonó en la distancia, envolviendo su mente en un abrazo serpentino. «Ana». La voz se desvanecía en una risa que se convirtiéndose en un grito. Era la voz que había esperado, pero no de la forma que había deseado. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, se dio cuenta de que el verdadero sacrificio estaba aún por llegar. ¿Podría obtener las respuestas que buscaba o se convertiría en un espectro más, atrapada en su propia búsqueda? La decisión estaba al alcance de sus manos, pero el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. ¿Estaba lista para enfrentar lo que la verdad realmente significaba? Ana sintió un sudor frío deslizarse por su espalda al escuchar el eco de la risa de Joaquín. La sensación de que algo oscuro y voraz la estaba acechando la envolvió, como un repasador que va estrechando sus abrazos. El bar, antes un simple refugio, se transformaba en una trampa, un escenario donde los secretos danzaban entre la neblina. Joaquín, gritó, su voz resonando entre las paredes. Pero no hubo respuesta, solo un silencio profundo que aplastaba su pecho. El hombre siniestro había desaparecido entre las sombras, dejándola sola en un mar de incertidumbre. Ana retrocedió, sus ojos inquietos explorando los rostros de los que la rodeaban. La mujer atormentada ahora se había desvanecido, y las figuras a su alrededor la miraban con una mezcla de preocupación y apetito. Necesitaba aire, pero cada respiro se convertía en una lucha. Sin pensarlo, se dirigió hacia la salida, sintiendo que el suelo temblaba con cada paso que daba. Al llegar a la acera, el aire frío la golpeó como un balde de agua helada. Se detuvo un momento para recuperar el aliento, pero algo la hizo girar. En la penumbra del bar, vio una sombra alargada que se deslizaba cerca de la entrada. No era Joaquín, pero en su interior sentía que esa figura también la conocía. Instintivamente, se echó atrás, pero la sombra se acercó. Al principio solo un contorno, pero poco a poco fue tomando forma. Era un hombre, su rostro cubierto por una capucha que le otorgaba una apariencia espectral. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Ana, su voz temblando levemente mientras los recuerdos de Joaquín la inundaban. «El sacrificio debe cumplirse», dijo el hombre, su voz reverberando con un eco sobrenatural. «Lo que Joaquín ha hecho, no se puede deshacer sin pagar un precio». «¿Qué precio?», exigió, aferrándose a la esperanza de que existiera una solución. «Tu amor está contagiado de su oscuridad. Has entrado en el juego que él inició esta noche. Aquellos que buscan la verdad pueden morir en el intento o darle vida a lo que no debería existir». Ana sintió una punzada de dolor en su pecho, como si el mismo aire se le escapara. «No puedo perderlo. No puedo», gritó, su desesperación sonando a través del silencio. El hombre seguía ahí, quieto. «Para liberar a Joaquín, debes hacer lo que él no pudo, enfrentarte al pacto que él selló. Enfrentar a los espíritus que reclaman su alma en el lugar donde la decisión se tomó». «No sé de qué estás hablando». «¿Dónde?». Su voz pronto se tornó en un susurro, la realidad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. «En el bosque, al caer la noche. Las llamas iluminarán el camino hacia el secreto que él esconde», dijo antes de desaparecer en la oscuridad, como una exhalación. Ana se quedó allí, temblando. Imágenes del bosque invadieron su mente, el lugar donde solían jugar, donde las risas solían resonar tan alegremente.
Y ahora, ese mismo lugar se había convertido en la puerta de entrada hacia el terror. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el horizonte de un rojo inquietante. La idea de dirigirse hacia el bosque la llenó de humor, pero, al mismo tiempo, un fuego de determinación brotaba en su interior. Mientras se dirigía hacia la caminata que conocía de memoria, comenzó a sentir que algo observaba sus movimientos. Un viento helado silbaba entre los árboles, como si el bosque estuviera vivo y repleto de secretos. Cada pisada resonaba en el silencio, su eco perdida entre susurros apenas audibles. Ana se quedó quieta, respirando entrecortadamente. «¿Joaquín?», llamó, su voz resonando con un eco lleno de ansiedad. Un crujido detrás de ella la hizo girar. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, las sombras alargándose y convenciéndola de que no estaba sola. Si daba un paso hacia atrás, sería otra víctima más de aquel juego oscuro. El hambre de la verdad la empujó hacia adelante, pero lo que no sabía era que cada paso la acercaba a un destino aún más oscuro. ¿Podría encontrar a Joaquín y liberarlo antes de que el bosque reclamara lo que le pertenecía? La noche caía rápidamente. Pero había algo más en el aire, un susurro de advertencia. Algo maligno pujando por salir a la luz, esperando el momento preciso para ocupar lo que una vez fue. Sin saberlo, cada respiración la acercaba a un encuentro con el horror que nunca imaginó. ¿Sobreviviría Ana a la oscuridad que aguardaba en su camino o sería atrapada, sufriendo el mismo destino que Joaquín había sellado? La respuesta aguardaba justo más allá de la próxima sombra. Ana avanzó entre los árboles, su corazón latiendo con fuerza, haciendo eco de un miedo que crecía a cada momento. La penumbra se extendía como un manto sobre el bosque, y la luz del crepúsculo luchaba por abrirse paso a través de las hojas. Los murmullos del viento parecían susurrarle advertencias, como si el aire mismo la instara a darse la vuelta. A cada paso, los recuerdos de Joaquín la asaltaban. Su risa, su voz, todo se mezclaba en una amalgama entre la felicidad y el terror. «Debo encontrarlo», repitió en un intento desesperado por ahogar los gritos de su conciencia. Pero una sombra irregular se desplazó entre los arbustos, un movimiento fugaz que la hizo detenerse. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz resonando con una mezcla de valentía y temor. La oscuridad pareció tragarse sus palabras, disolviéndolas en el silencio ominoso del bosque. Un susurro, casi inaudible, atravesó el aire. «Ana». Aquella voz, suave y cargada de desesperación, parecía venir de todos lados. Temblando, buscó a su alrededor, pero no había nadie. La brisa la envolvió, trayendo consigo un aroma a tierra húmeda y a algo más, algo extraño, que olía a pudrición. De repente, un lamento distante interrumpió la quietud. Vino del corazón del bosque, un llamado bajo y desgarrador. Ana sintió que su pecho se contraía. Joaquín alcanzó a pronunciar, aunque en su interior un oscuro presentimiento crecía. Sin saber exactamente por qué, empezó a caminar hacia aquel gemido. Mientras se adentraba más en la espesura, la luz se desvanecía, y las sombras parecían cobrar vida a su alrededor, moviéndose como serpientes voraces. Entonces, titilando a la distancia, vio unas llamas danzantes, justo como el hombre de la capucha había descrito. Pronto se encontró frente a una pequeña fogata, que iluminaba una escena que parecía sacada de una pesadilla. A su alrededor, figuras espectrales emergían de la oscuridad, carraspeando como si intentaran comunicarse. Sus rostros eran vagos, pero sus ojos resplandecían con un brillo aterrador. Ana sintió que un nudo se formaba en su garganta. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, aún sin poder creer lo que veía. La respuesta llegó en forma de risas escalofriantes que fluyeron en el aire como una melodía macabra. Sabía que debía irse, pero sus pies estaban pegados al suelo, paralizados por el horror. Las llamas se elevaron, mostrando una figura central en medio de aquel círculo fantasmagórico, Joaquín. Su rostro pálido se torcía en una mueca de agonía, las llamas brillándole a través de su cuerpo como si intentaran consumirlo. «Ana», llamó una vez más, su voz entrecortada. Pero no era solo un llamado de amor, era un grito de advertencia. «Escápate», vociferó con un eco desgarrador, mientras las sombras se abalanzaban sobre él. Algo oscuro, el mismo pacto que había sellado, ahora reclamaba su vida. Ana sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. El significado de las palabras del hombre encapuchado la asaltó como un rayo.
Debía enfrentar la oscuridad, pero, ¿cómo? Atormentada, se dio la vuelta para correr, pero sus pies se negaban a moverse. Una risa se alzó por encima de todo el caos, resonando con un eco que estremecía los árboles. La sombra del hombre encapuchado apareció nuevamente, ahora con un brillo macabro en sus ojos. La elección es tuya, Ana. Pero no hay garantías. Así, Ana se encontró atrapada entre el tormento de su amor y la promesa de su propia salvación. La decisión la invadió como un tsunami. ¿Sería capaz de sacrificar a Joaquín para liberarse del oscuro destino que les esperaba? La brújula de su corazón giraba en una dirección desconocida y aterradora. Miró hacia la fogata, donde Joaquín se debatía, y en ese instante, todo se volvió aún más crudo y real. «Debo hacer algo», murmuró para sí, la decisión pesando sobre sus hombros como una losa. Pero justo cuando su mente comenzaba a formular un plan, un grito desgarrador llenó el aire, seguido de un silencio ensordecedor. En ese momento, comenzó a ser consciente de que una presencia aún más aterradora que el pacto yacía al acecho, esperando por su próxima jugada. Mientras el bosque se oscurecía, Ana supo que ya no había marcha atrás. «Ana», volvió a llamar Joaquín, atrapado en la tormenta. Pero, ¿era realmente él? La oscuridad se cernía, y la verdad estaba a punto de revelarse. La llamarada crepitante de la fogata iluminó una forma en el suelo detrás de ella, algo que jamás debió haber estado allí. ¿Qué más oculta el bosque en su cruel juego? La noche estaba lejos de haber terminado. Ana sintió como un escalofrío le recorría la espalda al ver la figura en el suelo. Su corazón latía con fuerza, tanto por miedo como por el incesante deseo de saber la verdad. Se dio la vuelta lentamente, manteniendo la mirada fija en la fogata, en Joaquín y en aquella cosa extraña que se revelaba poco a poco en la penumbra. Era un objeto ovalado, cubierto de lodo y hojas secas, como si hubiera estado allí durante años. Con manos temblorosas, se inclinó más cerca, el hedor a descomposición se volvía más intenso. Cuando su aliento se entrecortó, comprendió que aquello era un antiguo relicario, desgastado, con inscripciones que parecían contar historias perdidas en el tiempo. «¿Qué es esto?», susurró, llevando su dedo a trazar las formas en la superficie. Las sombras alrededor de la fogata temblaron, como si el mismo bosque exterior reaccionara a su contacto. «Ana, no», gritó Joaquín, su voz rasgada como si cada palabra se le escapara de entre los labios. Pero ella tardó en reaccionar. El relicario comenzó a emitir un brillo suave y pulsante, iluminando las caras de los espíritus que danzaban alrededor. Un susurro se coló entre ellos, palabras olvidadas que se entrelazaban con la brisa, creando un eco que llenaba el aire. «Es un portal». Ana lo entendió de repente, su sangre hirviendo en sus venas. «Podría llevarme a él». La esperanza se apoderó de su corazón, pero la cerrazón de su mente comenzó a tener dudas. ¿A qué costo? Las figuras espectrales comenzaron a moverse con más intensidad, acercándose a ella, con sus rostros deformes retorciéndose en una mueca de anhelos insatisfechos. Ana sintió que el terror hacía nido en su pecho nuevamente. «No, por favor», suplicó con una voz quebrada, retrocediendo un paso. El hombre encapuchado emergió de la sombra, su risa resonando como un trueno en la noche. «Tienes el poder en tus manos, Ana. Pero cada decisión tiene un precio». Sus ojos brillaban con la misma avaricia de aquellos espíritus que la rodeaban. ¿Sacrificarás tu alma por el amor? ¿O dejarás que él sucumba a la oscuridad? Las opciones la atormentaban. La imagen de Joaquín, invocando su nombre, seguiría resonando en su mente. «Te necesito». El brillo del relicario aumentó, casi pareciendo querer devorar la oscuridad que lo rodeaba. Pero antes de que pudiera accionar el objeto, una voz resonó entre las sombras. «Libéralos, Ana. No son lo que parecen». Una figura emergió de la oscuridad, destacándose entre la neblina, un anciano que parecía tener la misma esencia espectral de los otros, pero con un aire de autoridad. «Sus historias tejan la red de este bosque. Para liberarlo, deberás romper el ciclo». El hombre encapuchado soltó una carcajada, interrumpiendo el momento. «¿Y te vas a creer lo que dice un viejo chiflado? La salvación de tu amado está aquí, en tus manos. ¿Qué decisión tomarás?» Ana sintió el tiempo colarse entre sus dedos, una pesada nube de desesperación llenando sus pulmones.
La fogata crepitaba, los aullidos de Joaquín sonaban como ecos distantes, implorando por su ayuda. Pero la advertencia del anciano permanecía vibrante en sus oídos. El miedo y el amor luchaban una batalla feroz en su pecho mientras se debatía entre la oscuridad y la luz, entre la vida y la muerte. Finalmente, el relicario cobró vida, abriendo un compás de luces titilantes alrededor de ella. Ana levantó la mirada y por un segundo, vio en los ojos de Joaquín una luz de esperanza, pero también de ansiedad. Todo giraba a su alrededor. ¿Podría ella ser realmente la que rompiera el ciclo de sus almas? Entonces, sintió un temblor que provenía de lo más profundo del bosque. Algo aún más oscuro y antiguo que el mismo pacto comenzaba a despertar. Ron, Ana, las voces de los espíritus elevaron un grito, y ella supo que había llegado a un cruce del que no habría retorno. La fogata chisporroteó con fuerza, y una sombra aún mayor emergió de las profundidades. Respirando profundamente, Ana tuvo que decidir, y el tiempo se agudió en un instante de pánico. ¿Qué precio? ¿Estaba dispuesta a pagar para salvar a Joaquín? El aire estaba denso. La elección la acechaba. La sombra, ahora visible, presentó un rostro antiguo, marcado por 1000 tragedias. No hay amor sin sacrificio, Ana. Las llamas comenzaron a oscilar violentamente, y la realidad se tornó borrosa. La noche gris estaba apenas comenzando. El intenso brillo del relicario iluminó la confusión en el rostro de Ana, pero tan pronto como la claridad pareció alcanzar su mente, la sombra oscura creció en tamaño y presencia. Era como si la misma esencia del bosque se rebelara contra su decisión. «Debes elegir, pequeña», murmuró el anciano con un temblor en su voz. «El amor no siempre se encuentra en la luz. A veces, es necesario descender a la oscuridad que mora en nosotros». Ana sintió como si el mundo que la rodeaba temblara. La risa del hombre encapuchado se convirtió en un eco prolongado que hizo que su piel se erizara. «Vas a comprender el dolor de los que vinieron antes que tú, Ana. ¿Estás lista para llevar su carga? Cada elección trae consecuencias». «Cállate», gritó Ana, su eco resonó en la lejanía, aunque su voz temblaba. La figura de Joaquín seguía allí, pálido y espectral, sus ojos llenos de desesperación. La conexión entre ellos era un hilo que vibraba, un puente entre dos mundos. Entonces, la sombra avanzó, sus formas distorsionadas revelando rostros de suplicantes antiguos. «Nosotros, los olvidados, hemos estado atrapados aquí por años, anhelando lo que una vez fue. Ahora, tienes la oportunidad de liberarnos, pero debes decidir, ¿te atreverás a hacerlo?». Ana sintió que su corazón latía como si quisiera salir de su pecho. Miró hacia Joaquín, quienes sus rasgos se desvanecían con cada segundo que pasaba. «No puedo dejarte. No puedo perderte». El anciano levantó su mano, deteniendo el tiempo por un instante. «Cada elección tiene su precio». «¿Qué tan lejos llegarías, Ana? ¿Harías lo que deben hacer otros para rescatar su amor?». Las criaturas de la oscuridad comenzaron a rodearla, sus murmullos llenos de promesas y advertencias. «Podríamos darle la vida que perdieron, a cambio de algo precioso». «Una vida por una vida, Ana. ¿Qué estás dispuesta a entregar?». Ana sintió como la respiración se le aceleraba, el aire a su alrededor pesado y opresivo. La fogata crepitaba, luchando por mantenerse viva, mientras la lucha dentro de su ser se agudizaba. «No puedo. Soy nadie. No tengo un sacrificio que ofrecer». «¿Estás segura?». La sombra se acercó, su voz como un susurro cargado de tensión. «¿No hay nada que no harías por él? Tu alma, tu memoria, tu esencia». Los rostros de los espíritus se distorsionaron en una mezcla de agrado y desprecio, como si ya conocieran el desenlace. Ana miró una vez más a Joaquín, quien intentaba acercarse, pero por alguna razón, cada movimiento parecía pesar como 1000 toneladas. Creo que podría», murmuró, su voz quebrada. Apenas podía mirarlo a los ojos, el miedo a la pérdida la consumía. «Si eso significa salvarte, entonces». De repente, un vórtice se abrió en el aire, sus bordes fielmente delineados por un resplandor ceniciento, pulsando en un ritmo sincopado, como un latido. «Hazlo», instó de nuevo el anciano, mientras el resto de las sombras se alineaban a su alrededor, el momento bisagra que marcaría la eternidad. El relicario comenzó a vibrar violentamente en su mano, mientras el aire se tornaba frío y cortante.
Ana sintió una atracción inexorable hacia el portal, sabía lo que debía hacer, pero el costo era profundo e inabarcable. Algo dentro de ella se retorcía ante la idea. Con las sombras a sus espaldas y Joaquín a su lado, ella se llenó de valor. Entonces, un grito desgarrador resonó en el aire, un llamado que atravesó el tejido de su ser. No te lleves su esencia, te lo ruego. El brillo del relicario se intensificó, y en ese instante de conmoción, las sombras se abalanzaron hacia ella. Lo último que vio fue la mirada llena de dolor de Joaquín, cruzando el vórtice antes de que la oscuridad todo lo envolviera. Ana se encontró atrapada en un espacio que desafiaba la lógica, un lugar donde el tiempo fluía en el sentido contrario. La angustia de su elección se adueñó de su mente. Había tomado su decisión, ¿pero a qué costo? Y en medio de esa vorágine, oyó el eco de antiguos lamentos que resonaban en su interior. Las voces de aquellos que habían pasado por lo mismo y fracasado. Tú no eres la primera. La negrura la abrazó completamente, y un pensamiento aterrador la invadió. ¿Qué sucedería si al liberar a Joaquín, liberara una maldición aún más oscura sobre sí misma? La niebla comenzó a disiparse lentamente, y Ana se quedó quieta, paralizada por su propia elección. Pero cuando su entorno se aclaró, el horror verdadero asomó entre las sombras. Una risa gutural resonó en la oscuridad, ahora más distinta que antes. Bienvenida al ciclo, Ana, susurró aquella figura familiar, y el horror de lo desconocido se apoderó de su ser. Hemos estado esperándote. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. La oscuridad era densa, casi una presencia física que oprimía la garganta de Ana, obligándola a contener el aliento. Su mente giraba en un torbellino de dudas y miedos. La figura conocida, ese rostro que una vez le trajo consuelo, ahora era un símbolo de su fracaso. ¿Qué has hecho?, exigía cuestionar su corazón mientras trataba de centrar su atención, separando la razón del terror. Descubriste el secreto que escondemos, continuó el susurro, un eco helado que resonaba en cada rincón. La voz del anciano se desvaneció gradualmente, dejando que una risa burlona tomara su lugar. El ciclo, no puedes escapar. Siempre regresa sobre sí mismo. Ana miró a su alrededor. Estaba rodeada por un manto de sombras danzantes, figuras apenas definidas que parecían moverse con vida propia. ¿Dónde está Joaquín?, preguntó con voz temblorosa. La desesperación se filtraba entre sus palabras mientras el eco del silencio respondía. Él es parte de nosotros ahora, dijo la forma conocida, su contorno flotando como un recuerdo borroso. Todo lo que amabas ha cruzado al otro lado. Pero tú todavía tienes la oportunidad de elegir, otra vez. El frío envolvía su piel, y un escalofrío la recorrió. La idea de una segunda posibilidad le hacía temblar de miedo. No quiero esto, gritó, tratando de zafarse del abrazo opresor de esa realidad. Pero su grito se ahogó, transformándose en lamentos presurosos de aquellos que habían estado atrapados y olvidados. ¿Por qué? ¿Por qué regresaste?, insistía la figura, acercándose lentamente, su rostro comenzando a tomar un contorno que Ana reconocía. Era Joaquín, pero diferente, su expresión era de desesperación prolongada. Lo que hiciste, lo que entregaste, crea un eco de sufrimiento, susurró. Ana, esto se repite. Si deseas liberarme de verdad, debes hacer lo que los demás no fueron capaces de hacer. Una punzada de dolor atravesó el pecho de Ana. Recordaba la lucha interna que la llevó a aceptar el intercambio y ahora sabía que debía enfrentarse a la oscuridad que la había atraído. Las palabras del anciano volvían a su mente como un mantra. Una vida por otra. Una vida por otra, murmuró, comprendiendo la verdad en sus palabras. El ciclo no terminaba. Se abría como una flor marchita que ofrecía como regalo la oportunidad de traicionar a alguien más. Nadie puede sacarte de este tormento, rió el eco de Joaquín, un sonido que devoraba la esperanza. Tu sacrificio no fue suficiente. ¿Qué estás dispuesta a perder, Ana? Ana sintió el suelo temblar debajo de sus pies. Un instante de claridad la golpeó. Miró hacia el vacío, donde las sombras parecían moverse aún más veloces, como si supieran que el tiempo se les agotaba. Era un lugar donde el mero eco de las elecciones pasadas se transformaba en un horror tangible, un espacio donde residían aquellos que habían fallado, volviendo por justicia. Si me hacías adentrarme en esta oscuridad, entonces yo también puedo cambiarlo todo, dijo con voz quebrada pero firme.
Sintió el relicario en su mano estremecerse de nuevo. Debo encontrar una manera de romper este ciclo. Las sombras a su alrededor se retorcieron, y con cada palabra que pronunciaba, la presión aumentaba, como si lucharan por mantenerla atada a su destino. ¿Qué harás, Ana?, preguntó la figura borrosa de Joaquín, y en sus ojos había un destello de algo, desesperación, pero también una súplica. Lo averiguaré, confirmó. Mientras su voz resonaba en el laberinto aterrador de sombras, el entorno comenzó a distorsionarse. De repente, una puerta apareció ante ella, una salida entre el caos. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia adelante, una risa estruendosa sacudió el espacio. La risa del anciano reverberó, resonando como un mantra que aturdía su mente. No hay salida, Ana. Solo hay decisiones, y un precio que pagar. Se giró, enfrentándose al vórtice oscuro que se había abierto detrás de ella, y la sensación de que una nueva verdad la había alcanzado. Debía tomar una decisión valiente o enfrentarse a las sombras, una batalla en la que cada vida anterior pesaría en su elección. En ese momento, un grito sordo cortó el aire. Ana, no te dejes llevar por ellos. Era Joaquín, sus ojos gritando su desesperación. Ana sintió una última ráfaga de nostalgia, pues sabía que las sombras la estaban sometiendo. Lo que había despertado antiguas historias ahora la absorbía. Como romper el ciclo, gritó, balanceándose entre lo que era real y lo que no. Pero las sombras respondieron solo con un eco murmurante, una advertencia que resonaba como campanas en un ataúd. El horror de lo desconocido la abrazaba de nuevo. La verdadera elección estaba por venir. ¿Sería el autor de su propio destino o se convertiría en otra sombra en esta perpetua pesadilla? La decisión solo era el comienzo. La puerta titilaba en la penumbra, como un faro de esperanza a la que Ana no podía permitirle convertirse en la trampa de su perdición. Su corazón latía al compás del pánico, una sinfonía aterradora tocada por sus propios miedos. Las sombras bailaban alrededor de ella, susurros hogareños transformados en lamentos de aquellos que habían caído en el mismo embrujo de desespero. ¿Qué decisión condenaría su alma esta vez? Con cada paso que daba hacia la puerta, una risa burlona retumbaba en su mente, la misma que había escuchado mientras examinaba el relicario. El ciclo no termina, siempre se repite, sonaban sus palabras a modo de advertencia. Parecían casi disfrutar de su lucha interna, alimentando su angustia. Ana, no hay opción, repetía la voz en una melodía macabra. Sintió el relicario en su pecho brillar intensamente, como si tuviera vida propia, pulsando al ritmo de sus palpitaciones. Algo en su interior le decía que debía abrirlo, descubrir qué secretos albergaba, pero también sabía que hacerlo podría condenarla al mismo destino de miedo y desesperación. Ana. El grito de Joaquín resonó de nuevo, más fuerte, como un eco que no podía ignorar. Se dio la vuelta, encontrando el rostro de su amante cada vez más nítido entre las sombras. Su mirada estaba cargada de un angustiante fervor. No te dejes dominar, tienes que... Un estremecimiento sacudió a Ana. Sentía el frío intenso de la desesperación de Joaquín, pero la urgencia del anciano la mantenía alerta. ¿Qué es lo que debo hacer? Se retorció, volviendo a mirar la puerta. Pero las sombras agrandaban su monstruosidad, presentándose más imponentes con cada paso que daba. Debes recordar quién eres, susurró Joaquín, su voz ahogada por el viento. No dejes que ellos te borren. Recuerda el precio que pagaste. La intensidad de su mensaje golpeó a Ana como un puñetazo, llevándola a un recuerdo oculto, un sacrificio realizado en un momento de desespero. Recordó aquel día, la desesperación la había llevado a hacer un pacto, una elección fatídica. Una vida a cambio de otra. Pero, ¿cuál había sido el precio exacto? Su mente se aferraba a fragmentos, relaciones perdidas, amistades desgastadas. Cada pérdida era una lección de sufrimiento. Las sombras comenzaron a fusionarse, formando una imagen distorsionada, un haz de dolor dispuesto a reclamarla. El ciclo no se romperá a menos que tú lo elijas, resonó la voz del anciano, inmutable y penetrante. Ana sintió sus fuerzas desvanecerse, pero en lo profundo de su ser, un destello de determinación brilló. No entregaré a nadie más, murmuró, una resolución alimentada por la traición aún viva en sus venas. La voz de Joaquín la tranquilizaba, empujándola a resistir. Cuando miró a su alrededor, vio que las sombras comenzaban a retroceder, como si su decisión resonara físicamente en su entorno.
¿Qué pasará si no elijo? ¿Qué les sucederá a los atrapados aquí? Preguntó, su voz un hilo envolvente de miedo y valentía. Ellos son parte del ciclo, y, si te quedas, te convertirás en una de ellos, afirmó Joaquín, su rostro casi etéreo. Debes romper el lazo de sacrificio, pero eso significará enfrentarte a tus propios demonios. La idea de enfrentar su historia desvaneció la esperanza por un instante. Pero Ana recordó lo que era perder, lo que había dejado atrás. Pensó en las vidas que se perderían si cedía. Y en un arranque de valentía, corrió hacia la puerta. Una brisa escalofriante la siguió, un susurro burlón que apenas se dejaba escuchar. No hay regreso, Ana. Con un último grito de horror resonante de Joaquín, rozó el marco de la puerta y así, el universo se detuvo. La luz brillante que brotaba de su interior iluminó el espacio por un breve instante, revelando vívidas imágenes de rostros perdidos, de vidas jamás vividas, de un amor que clamaba desesperadamente por ser salvado. Y en esa fracción de segundo, Ana entendió que no solo debía liberarse a sí misma, sino también a todos aquellos que se habían perdido en el laberinto del ciclo. Mientras la puerta se cerraba, el eco de su decisión resonó con una claridad inquietante. ¿Romper el ciclo o continuar con él? ¿Qué vida debo liberar?, se preguntó, mientras la sombra del pasado la perseguía desde atrás. El ruido del viento se apagó, y el silencio se volvió ensordecedor. ¿Realmente estaba lista? El antiguo eco del anciano se deslizó por su mente justo antes de ceder a la oscuridad. Todo tiene su precio. Y allí, en la intersección de decisiones cumplidas y caminos descaminados, Ana se preparó para afrontar la verdad. La puerta se cerró, llevándola a un abismo de nuevas posibilidades, donde los ecos del pasado nunca dejarían de atormentarla. ¿Cuál sería el verdadero precio de su liberación? La tensión aumentaba, palpable como un grito en la noche. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a lo que había dejado atrás? Las sombras la observaban, como voraces criaturas esperando la oportunidad perfecta de reclamar lo que era suyo. Pero una cosa era cierta, Ana ya no era la misma. El silencio se rasgó con la voz del anciano en su mente, y, sabiendo que la batalla apenas comenzaba, Ana sintió que el verdadero horror se alineaba en su camino. Ana sintió que la oscuridad la envolvía, pero en su interior brotó una chispa de luz. La decisión estaba tomada. No permitiría que el ciclo de sufrimiento continuara. No más sacrificios, murmuró, su voz temblando pero firme. La sombra del anciano se acercó, un destello de curiosidad en sus ojos. Cada elección que haces tiene su eco, y las sombras no se alegran de un corazón desafiante, dijo con una risa burlona. Si debo enfrentar lo que he perdido, prefiero practicar la redención. No puedo permitir que lo que amo sufra más, replicó Ana, aferrándose al relicario que empezaba a vibrar intensamente en su mano. No soy parte de esto. No quiero seguir este ciclo. Las sombras comenzaron a conculcar a su alrededor, cerrándose cada vez más. La risa burlona del anciano reverberó, pero Ana solo se sintió más fuerte, más decidida. Si el sacrificio es lo que buscan, ya no lo habrá más, gritó mientras se dirigía hacia el centro del círculo de sombras. El espacio vibraba, y Joaquín emergió entre las figuras espectrales, su mirada oscura pero llena de un sutil destello de esperanza. Ana, ten cuidado, advertía, la angustia colmando su voz. Pero Ana no se detendría. Tenía que liberar no solo a Joaquín, sino a todos los perdidos en la penumbra. Las sombras comenzaron a agruparse, tomando forma y manifestándose como los rostros de aquellos que habían sucumbido al ciclo de dolor y sufrimiento. Ana sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme. Escúchenme. No permitiré que sigan atrapados en esto. Ustedes obtuvieron la oportunidad de tener paz. Deben liberarse, proclamó, su voz resonando con un eco de determinación y resistencia. Un viento cálido sopló repentinamente mientras la fogata crepitaba, avivando las llamas. Las sombras empezaron a retroceder, titubeando en su vorágine voraz. Ustedes tienen el poder de romper este ciclo. Mi sacrificio no será más, dijo Ana, alzando el relicario con fuerza. Poco a poco, las sombras se empezaron a agitar, uniéndose en un torbellino de luz y oscuridad. La atmósfera se volvió densa, y de pronto un grito colectivo de dolor resonó en la noche. Ana sintió que su propia esencia empezaba a desprenderse, pero por cada grito que resonaba, una figura espectral se desvanecía,
liberada de su tormento. El anciano miraba con una mezcla de sorpresa y desdén. Esto no debería ser posible, murmuró, mientras las sombras giraban en espiral y el poder del relicario comenzaba a cubrir cualquier rastro de terror. ¿Tienes que elegir, Ana? Deja que todo esto termine, gritaron las figuras de quienes habían sido atrapadas, sus voces llenas de ruego y esperanza. La fogata ardía intensamente, y Ana sintió como nuevos recuerdos se arremolinaban en su mente. Sacrificio no es solo sufrir, es renacer, se dijo a sí misma mientras apretaba los dientes. ¿Qué significa el amor si solo me lleva a esta tormenta? En un momento de profunda conexión con su propia verdad, Ana dio un paso hacia adelante, el relicario destellando como nunca antes. Joaquín, ven. Gritó, su voz resonando entre el caos. Las sombras comenzaron a agitarse, pero su forma se volvía más nebulosa. La mirada de Joaquín se cargó de comprensión. Ana, no, pero su voz se perdió en el clamor del tormento. Mientras la fogata crepitaba, Ana extendió el relicario hacia las sombras que se retorcían. Les doy mi todo, la esencia misma de lo que soy, con la esperanza de que se encuentren en la paz del amor perdido. En ese instante, un chorro de luz explosiva emanó del relicario, y las sombras se convirtieron en una luz intensa que inundó el bosque. Ana sintió que su alma temblaba, como si cada lágrima, cada grito de desesperación, cada esperanza olvidada se uniera en un torrente poderoso. Las risas burlonas del anciano se convirtieron en lamentos de horror. La luz se expandió y absorbió lo que quedaba de las sombras. Todos los rostros que alguna vez ignoraron su tristeza comenzaron a desaparecer, sus ecos resonando en agradecimiento. «Eres la salvación», murmuraron al desaparecer. Ana sintió un peso levantarse de su pecho, como si 1000 cadenas se romperían sin retorno. Y en ese instante, Joaquín apareció de frente. Su forma se transmitía como un reflejo del alma de Ana. «Mi amor», susurró al acercarse. «No tenía idea de lo que tenías que sacrificar para liberarme». «No lo sabía», respondió Ana con lágrimas en los ojos. «Pero ahora estoy aquí, y todo lo que deseo es que aquellos que perdimos encuentren paz». La luz comenzó a asentarse. En el centro del bosque, donde una vez hubo oscuridad, ahora elegantemente se mostraba un halo brillante. Las almas finalmente liberadas danzaban en gratitud, y el ciclo que había aprisionado a tanto amor, tanto dolor, había terminado. Ana y Joaquín sostuvieron la mirada, la conexión entre ellos surgiendo con una fuerza nueva, un amor forjado con sacrificio y liberación. «No estoy segura de lo que vendrá, pero sé que lo enfrentaremos juntos», dijo Ana, su voz cálida y llena de esperanza. «Y no caeremos en la misma trampa», concluyó Joaquín, sonriendo. Mientras la noche se daba paso al alba, la luz envolvió el bosque, aclarando el futuro y dándoles la bienvenida en un mundo nuevo, desterrando al horror. La desesperación cedió, y con ella, el eco de antiguas elecciones se convirtió en lecciones perdurables de amor y redención. Nadie podía prever lo que la vida les depararía, pero Ana sintió una profunda paz. Un nuevo ciclo había comenzado, uno que prometía renovación y amor. El pasado era pasado. Al final, su amor había triunfado. Te invito a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este sorprendente final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.